Me agrada el poder compartir con ustedes algunos elementos, quizás desde un enfoque un poquito diferente, porque, bueno, revisando el programa que tenían ustedes para estas jornadas, estuve viendo los temas y veo que en el tercer módulo de este curso, titulado Los Derechos Humanos y la Cultura de Paz, ustedes van a abordar el tema titulado La construcción de ambientes pacíficos que promuevan la cultura de la legalidad. Entonces, quise centrar mi intervención en esta parte. Bueno, ¿qué significa esto de construir cultura de paz? Entender un poquito más acerca de ello para ver de qué manera esto se relaciona con la cuestión de la cultura de la legalidad. Entonces, para ello voy a abordar 3 puntos, si quieres avanzar. Primero, entender qué es la cultura de paz y qué es la cultura de violencia. Es una parte sobre todo de conceptualizar estos puntos. Otro elemento que voy a abordar son aspectos básicos, bueno, un aspecto básico sobre todo de la cultura de la legalidad, que es el manejo, bueno, desde la elaboración y el manejo de las reglas o normas. Y el tercer punto que abordaría sería el clima escolar que propicia una cultura de paz. Sobre estos 3 aspectos me voy a centrar y empezamos entonces por definir qué sería esto de cultura de paz. Esto de cultura de paz pues tiene que ver con el concepto de paz que manejemos. Sobre la paz se ha dicho y se ha escrito muchísimo y hay muchas maneras de concebirla. Quizás la más generalizada y la más común sea entenderla como la no guerra. Sin embargo, si nosotros nos remitimos a la historia, vemos que ya desde los antiguos romanos buscaban la paz imponiendo el orden al interior de su pueblo y defendiéndose del enemigo. Y entonces está el famoso dicho de la cultura romana que nos decía, que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces esa era como su manera de entender la paz. Actualmente, o ya en el siglo XXI, algunos gobiernos han hecho también grandes guerras diciendo que son para lograr la paz, o que son para alcanzar la libertad, o incluso las han llegado a llamar guerra justa o guerra santa. Entonces, como que esa idea no se ha modificado gran cosa desde la época del Imperio Romano hasta nuestro siglo. Pero entonces, ¿qué es lo que deberíamos entender por esto de la paz? De una manera más sencilla, podemos, bueno, también si vemos en la generalidad de la gente, como qué más conciben acerca de la paz, pues hay quienes afirman que la paz es lo que viene después de la guerra. Sin embargo, ¿qué es lo que viene después de esto? Encontramos muerte, destrucción, desolación, víctimas. Entonces, finalmente, eso tampoco nos puede describir o dar una idea positiva de lo que es la paz. O sea, no es simplemente lo que viene después de la guerra. Hay también algunos grupos que piden la paz con justicia y dignidad, es decir, que tratan de que las personas o buscan, luchan porque las personas sean tratadas como seres humanos y que no sean humilladas, que no sean discriminadas, que sean escuchadas y sean reconocidas desde su propia cultura. Esa es otra forma que también hemos visto más recientemente en nuestro país. Pero vamos a tratar de entenderla también de una manera sencilla, desde el punto de vista también educativo, para entender que la paz va a ser también armonía, pero que esa armonía significa o abarca varios aspectos. Debe ser la armonía consigo mismo, la paz interior, la paz del espíritu, que muchas veces se promueve desde disciplinas orientales o algunas religiones, que hablan sobre todo de esa paz interior, de ese espíritu en armonía. Sin embargo, una paz entendida nada más desde esta parte, pues está como cojeando, porque la armonía también tiene que ser con las demás personas. Somos personas en sociedad, somos seres sociales y por lo tanto la armonía tiene que abarcar también esas relaciones sociales y no solamente eso, también con la naturaleza. Estamos en un planeta, en un contexto que si lo estamos destruyendo, si lo estamos deteriorando, pues no estamos logrando esa armonía con la naturaleza. Por eso consideramos que son
indispensables estos tres aspectos de la armonía para saber entonces que hay paz. Esto sería así, en un sentido positivo de lo que es la paz. Y bueno, vamos dando otras definiciones, retomando a otros autores que nos dicen que creamos paz cuando somos capaces de transformar los conflictos en cooperación de manera positiva y creadora, reconociendo a la otra parte como una persona digna con la que se puede dialogar y no como un enemigo al que hay que vencer. Y para ello pues hay que utilizar este método del diálogo. También una manera muy sencilla de definir la paz en sentido positivo es cuando sabemos manejar los conflictos con no violencia, con creatividad y con empatía. Luego lo vamos a retomar si nos da tiempo para verlo más a detalle. Y también una manera muy importante, sobre todo en este contexto por el cual se ha creado esta institución, esta organización, es la ausencia de todo tipo de violencia. Y aquí sería entender que cualquier tipo de violencia que va, o es entendible como violencia, todo aquello que vaya en contra de la autorrealización y la satisfacción de necesidades básicas para poder vivir dignamente. Todo aquello que impide esa satisfacción de necesidades básicas para vivir dignamente son formas también de violencia. Entonces, eso implica el retirarnos o alejarnos de este concepto de paz, porque también entendemos la paz aquí en la medida que nosotros elevamos la justicia y reducimos la violencia, es como nos vamos acercando a la paz. Sin embargo, ahorita el equilibrio está bastante desbalanceado, está invertido, ¿no? Vemos que desgraciadamente prevalecen situaciones de injusticia y entonces hay demasiada violencia y eso nos impide acercarnos a esta idea de paz en donde prevalezca la justicia por encima de la violencia o se consiga la justicia por vías no violentas. Pero bueno, estamos hablando de violencia y tenemos también que definirla. ¿Qué entendemos por esto de la violencia? La violencia, retomando este autor, Johan Galtung, él nos la describe como una especie de iceberg. El triangulito por eso tiene una línea ahí horizontal, que es como la parte que emerge de la superficie del agua, y la base del iceberg que está oculta. Nos dice Galtung que así sucede con la violencia. Hay una parte visible, pero hay otra parte que está oculta y que le está dando todo el sustento a esa violencia visible. ¿Cuál podría ser esa violencia visible? ¿Quién me dice un ejemplo de violencia visible? ¿Qué es lo que vemos que nos hace saber? Golpes, ¿qué más? Insultos, ajá. Son formas directas de violencia, como los gritos, los golpes, los insultos, las amenazas, ¿cómo se le llama también? El acoso. Estas son formas directas de violencia y es lo que a veces entendemos como violencia y punto. Sin embargo, esa es como la parte visible. ¿Dónde está o cuál sería la parte que no vemos de la violencia y que le está dando sustento o que la está generando? ¿Cuál podría ser? ¿Qué se les ocurre? Esa violencia que no se ve, pero que sí vemos sus efectos. Ese es un tipo de violencia que no se ve. Vamos a dejarla del otro lado. Ahorita vamos con este lado porque es el que tengo escrito primero. ¿Cómo? El estrés. Bueno, aunque de alguna manera pudiera estar relacionado con este tipo de violencia. Este autor, Johan Galtung, lo llama violencia estructural, porque lo que nos dice es esa parte visible, pero que está constituida por las estructuras sociales, políticas, económicas de un país, de una nación, de un pueblo o de cualquier otra institución, llámese escuela o llámese familia. La manera en que está estructurado el poder, cómo se ejerce la autoridad en la familia, en la escuela, también esas estructuras pueden ser violentas y estar generando violencia directa como respuesta a esa violencia estructural. Entonces, aquí esta violencia no se ve por sí misma, no se ve el momento en el que se está ejerciendo. Lo que vamos a ver son sus efectos, y entonces vemos pobreza, vemos marginación, vemos analfabetismo, vemos muertes por enfermedades curables, o si nos vamos al ámbito escolar, pues
denme ustedes ejemplos de cuál sería un caso de violencia estructural en la escuela, por ejemplo. Esa la vamos a ubicar allá, en otra parte. Aunque bueno, también tiene parte de lo estructural. Otro ejemplo, ¿cómo? La falta de respeto depende también de dónde se derive. Imagínense un director, un maestro, una maestra muy autoritaria, ¿sí? Entonces quiere imponerse y nada más sus chicharrones truenan, y entonces, ¿qué pasa? Hay rebeldía de parte de los jóvenes, estamos ubicándonos en secundaria, y entonces, ¿qué pasa? Pues sí, viene una falta de respeto porque dice el chavo, ya me tiene hasta el copete, o lo dice más feo, pero entonces se rebela contra esa estructura violenta que está viviendo en el salón de clases y responde con violencia directa. ¿Cómo? Le falta el respeto al profe. Ese sería así como lo grave de esta estructura violenta, porque puede generar reacciones violentas. No quiere decir que sea la única manera de eliminar estructuras violentas, pero sí se tiende muchísimo a responder con violencia directa a esas estructuras violentas. La otra violencia de los ejemplos que han estado dando se refiere a la cultural. Este tipo de violencia tampoco es muy visible, más bien son visibles las reacciones o la justificación que hace de la violencia directa. Como podría decir, no me acuerdo quién dijo machismo, ¿fuiste tú, Octavio? Exactamente. Esos mitos que vivimos en la cultura, en la sociedad, son los que están justificando la violencia directa. ¿Por qué? O sea, imagínense en una relación de pareja en donde pues el señor es el macho y es el golpeador, pues entonces se vale que golpee a su esposa, pues porque es su esposa, ¿sí? Y aquí siempre me acuerdo de un caso en un taller precisamente sobre violencia intrafamiliar, trabajando sobre todo con mujeres. Estaban haciendo un ejercicio entre ellas y entonces preguntaba una compañera a la otra, oiga, fulanita, ¿a usted la golpea a su marido, verdad? Dice, ay no, ¿cómo cree? No, a mí no. Ya, siguen trabajando. Y le vuelve a insistir, oiga, no, sí, es que a mí me dijeron, el otro día se dieron cuenta que sí la golpeaba. Y bueno, ya ante la insistencia le dice la señora, bueno, pues sí me golpea, pero lo normal. Entonces, a ver, ¿qué le hace pensar a esta señora que lo normal es que su marido la golpee? Pues precisamente ese mito de la cultura violenta que justifica que el marido la trate con golpes, ¿sí? Y no solamente es en las relaciones de pareja, no solamente es el mito del machismo, también son las maneras de divertirnos, o sea, los juegos desde la infancia. O sea, ¿qué aprenden los niños a través de lo que juegan? Pues aprenden a ver la violencia como algo normal, como algo natural. Entonces, si es niño, pues se vale que se agarre a golpes, porque bueno, pues es niño. O está jugando, se está entreteniendo, se está divirtiendo. ¿Con qué juegan los niños? Son los jueguitos estos de las maquinitas o del internet o de los, ¿cómo se llaman? Xbox y esas cosas, que si nos ponemos a analizar el contenido, ¿qué tipo de mensaje va ahí? Violencia. Entonces, de alguna manera, esa cultura violenta que se está transmitiendo a través de la misma sociedad, pues está justificando las reacciones de violencia directa. Y bueno, no solamente entre los niños, también las formas de divertirse de las personas adultas, pues habría que analizarlas y ver si son o no portadoras, como le llama este autor, portadoras de violencia. A estos elementos que he estado mencionando, como los mitos, como la manera de divertirse, si nosotros nos vamos un poquito más también a analizar, bueno, ¿cuáles son los nombres de las calles, las principales calles de cualquier pueblito en México, o cualquier ciudad grande o pequeña, como cuáles son los que predominan? ¿Qué nombres? Héroes. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué son héroes? Ajá. ¿Son hombres o son mujeres? ¿Qué cantan los niños en todos los lunes a la mañana antes de iniciar labores? ¿Qué mensaje hay ahí? Entonces, bueno, ese tipo de portadores de violencia están así como formando parte de lo que llama este autor la cultura profunda,
que lo grave de esta cultura profunda es que es inconsciente. En la medida que nosotros hacemos consciente esa violencia cultural, podemos irla transformando. O sea, no significa que entonces ya no vamos a permitir que los muchachos canten el himno nacional en los honores a la bandera, porque entonces sí, quién sabe qué pase. No, yo creo que sí lo van a seguir cantando y no vamos a borrar los nombres de las calles, tampoco vamos a arrancar las hojas de los libros de historia que se refieren a los combates y a los hechos violentos, no. Lo que sí tenemos que ver de una manera distinta todos esos contenidos, o sea, hacerlos conscientes para que podamos a verlos de una manera más analítica, más crítica y más propositiva, ver como qué otras alternativas no violentas se podían haber utilizado en esas situaciones, en esos conflictos que derivaron en las armas o que se resolvieron vía armas, de qué otra manera se podían haber resuelto o qué otros personajes tenemos importantes en nuestra historia. Entonces, no vamos a borrarla, sino vamos a verla desde otra perspectiva, vamos a hacer consciente esa cultura profunda que está en el inconsciente y eso es labor sobre todo de la escuela. Bueno, esto entonces para entender lo de la violencia. Otro aspecto, le señalaba yo, para la cultura de la legalidad va a ser esto del manejo de las reglas, es decir, cómo se construyen y cómo se manejan las reglas en la escuela. Yo creo que una manera de aprender esto de la cultura de la legalidad desde la escuela tiene mucho que ver con esto. ¿Y por qué? Si nosotros vemos cuál es la función que tienen las reglas, bueno, ya lo mencionaba hace rato José Antonio, más que nada es poner límites a las conductas de las personas. ¿Para qué? Pues para que se pueda favorecer la convivencia. Entonces, bueno, en el salón de clases sería lo mismo. O sea, ¿qué hacemos? Tenemos que poner límites, si no, pues va a haber ahí problemas. Pero ¿de qué manera vamos a poner esos límites? Si nosotros seguimos o tomamos en cuenta esta razón de ser de las reglas, podemos tener como más pautas para saber de qué manera trabajarlo en la escuela. Necesitamos que nuestros chicos, nuestras chicas, asuman las reglas, las normas como propias y se comprometan a cumplirlas. ¿Por qué muchas veces, lo que preguntaba hace rato José Antonio, por qué se violan las leyes? ¿Por qué los chicos, las chicas no cumplen con el reglamento en el salón de clases? ¿Lo ven como propio? ¿Están comprometidos exactamente? Lo ven como una imposición, o sea, la violación a la regla es porque, pues eso a mí no me corresponde, quién sabe quién se le ocurrió, pero yo no tengo nada que ver con ella. Entonces, lo primero que tienen que ver los chavos es que es un compromiso que ellos adquirieron y que las asuman como propias. Para eso, ¿cómo tendrían que construirse las reglas? Por ellos mismos, exactamente. Entonces, es un acuerdo, llegar a un consenso en el grupo para ver, bueno, estas son las reglas que necesitamos para poder convivir en el salón de clases. Otro de las funciones importantísimas que tienen las reglas sería asumir las consecuencias que tiene su incumplimiento y reparar el daño ocasionado. ¿Cuál es generalmente la consecuencia que tiene cuando se infringe una ley, una norma en la sociedad? Una sanción. Si a los chicos, a las chicas en el salón de clases, además de llevarlos a construir sus propias reglas, les decimos, a ver, bueno, ¿y cuáles van a ser las consecuencias que tenga el incumplimiento de estas reglas? Bueno, que ellos mismos establezcan cuáles son las consecuencias para que se comprometan entonces con su cumplimiento y ya saben que si no lo cumplieron, pues entonces se tiene que aplicar la consecuencia que tiene esa regla o el infringir esa regla. Y sobre todo, saber que una consecuencia es reparar el daño que se hizo. O sea, no es nada más de que, también ojo con el tipo de consecuencias que se van a establecer en la escuela, porque en el caso de una escuela también en donde se estaba tratando de llevar esto a la práctica, una maestra dice, eran chiquitos de primero, segundo de primaria, y entonces dice, no, nosotros en el salón de clases ya los niños establecieron sus propias reglas y también pusieron las consecuencias, y entonces ya nos da el ejemplo. Ya se acordó en el grupo que los niños tenían que llegar bien peinados y bañaditos a las clases. Y como consecuencia que se manejó, el grupo acordó que al que viniera despeinado lo iban a peinar con una escoba.
y al que no se viniera limpio y bien bañado, lo iban a bañar a manguerazos. A ver. Tenemos que ver, claro, fueron acuerdos de los niños, pero también tenemos que entender que los niños luego suelen ser muy drásticos. Entonces, tenemos que llevarlos a la reflexión. A ver, si tú cayeras en ese error, ¿te gustaría recibir ese tipo de sanción? O más bien, ¿cómo aprenderíamos nosotros de esa regla? Y la consecuencia que tendríamos que asumir nos tendría que llevar a entender o aprender que no debemos estarla infringiendo y que además de reparar el daño, a mí me sirva para corregir el error, que es otro de las funciones de la regla. Entonces, que las consecuencias que tenga el infringir esa ley vaya acorde con la falta que se cometió, pero sobre todo que repare el daño, no que provoque otros daños o que sea humillante, como los ejemplos que estábamos mencionando ahorita. O sea, lo primero es el respeto a la persona, a su dignidad. Entonces, no podemos poner ese tipo de sanciones. Entonces, estas serían básicamente las funciones que tendrían las reglas y por lo tanto el manejo tendría que ser también de manera distinta sobre cómo vamos a hacer cuando no se cumplan las reglas, para que se puedan también cumplir las funciones por las cuales existen. Y bueno, algo que es importante tomar en cuenta es que el respeto a los límites mejora muchísimo cuando se aprenden habilidades no violentas, creativas y de empatía para resolver los conflictos. Entonces, eso nos ayuda también a crear condiciones diferentes en el aula y esto se relaciona con el otro elemento que veíamos. Esa salió en desorden. Es el otro elemento que veíamos, lo que se relaciona con el clima escolar. Para construir esta cultura de paz desde la escuela necesitamos un clima escolar favorable para que se puedan crear estructuras y una cultura de paz. Y resulta que hay que entender esto del clima escolar, qué es, a qué se refiere. Una manera de definirlo es pues la percepción que tiene la comunidad escolar o la comunidad educativa, llámese docentes, padres de familia, alumnos, director, etcétera. Toda la comunidad educativa debe percibir las relaciones interpersonales en el contexto escolar de una manera positiva. Es también la sensación que se produce cuando participan en las actividades escolares, qué tan satisfechos, qué tan orgullosos, qué tan grato les resulta estar en ese ambiente, en la escuela y realizar las actividades, y también van a ser las normas que operan en el aula y en la escuela. Entonces, todo esto va creando un determinado clima que puede favorecer la construcción de una cultura de paz. Y además tenemos que el aprender a convivir, pues es uno de los pilares fundamentales de la educación. La UNESCO, no sé si hayan seguido así como la historia, anteriormente se hablaba de 3 pilares fundamentales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Aprender a ser, a conocer y a hacer. Y hasta después, más recientemente, se agregó el aprender a convivir como el 4.º pilar fundamental de la educación. Bueno, pues el aprender a convivir se relaciona perfectamente con esto de la creación del clima escolar que construya una cultura de paz. Pero además, ya en los últimos años, en las últimas décadas podríamos decir, y a raíz de todas estas pruebas de evaluación, estas pruebas de la calidad de la educación internacionales, como que ha cobrado mayor importancia este tema del clima escolar, porque al estar examinando, al estar viendo los resultados, al analizar los resultados que tienen los chavitos de la escuela en cuanto al logro educativo, en matemáticas, en español, que son las asignaturas que más se evalúan, se han llegado a conclusiones como esta que tenemos aquí, que nos dicen el clima escolar es la variable que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, la generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el aprendizaje entre los estudiantes. Y esto es una de las conclusiones que saca uno de los estudios recientes, que es el del YESE, así como PISA a nivel internacional. Está el YESE, que es el Laboratorio Latinoamericano sobre la Calidad de la Educación, una cosa así,
que es nada más a nivel América Latina, este es de la UNESCO, y son conclusiones que sacan ellos a partir del análisis de los resultados. Entonces, no estamos ante la disyuntiva como docentes de que, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a enseñar a los chavitos a convivir o les vamos a enseñar matemáticas y español? No, tenemos que, es parte de lo mismo, es todo. Si no vamos creando ese ambiente positivo, ese clima escolar que construya cultura de paz, lo otro tampoco se va a dar. O sea, van de la mano. Tenemos que trabajar en las dos cosas, ¿sí? Y bueno, no sé si me alcance, si nos alcance el tiempo. Se me hace que nos vamos a tener que brincar esto. Si habrá, sí, sí. Bueno, lo digo muy brevemente. Esta parte del conflicto, porque bueno, decíamos hace rato, precisamente uno de los aspectos de las reglas van encaminadas a eso, a que se pueda crear un ambiente, un clima en la escuela, en el salón de clases, en donde los alumnos, las alumnas también sepan resolver los conflictos de manera no violenta, de manera creativa y con empatía. Pero entonces, aquí en el conflicto lo que importa es que también identifiquemos elementos que abarca el conflicto o los aspectos que tenemos que tomar en cuenta, que por una parte es lo visible, así como en el caso de la violencia, también tenemos aquí una especie de iceberg, en donde la parte visible del conflicto pues son las conductas o los comportamientos. De cuando nosotros vemos los gritos, los golpes, los insultos, las malas caras, es cuando decimos hay un conflicto. Sin embargo, esa es nada más la parte visible del conflicto. En la base encontramos que hay una contradicción. No nos vamos a detener en esto porque sí nos llevaría mucho tiempo, pero nada más para que lo tengan presente. La contradicción es como la incompatibilidad que hay entre lo que pretende una parte y lo que pretende la otra. Entonces, eso hace que entren en conflicto y eso es lo que provoca esos comportamientos. Pero tenemos también otra parte que no es visible, que son las actitudes. Y bueno, ahí las actitudes son pues de revancha, de venganza, o de decepción, de desánimo, de depresión, depende cómo nos afecte el conflicto, pero que también tenemos que tomar en cuenta. Pero bueno, en esto ya el audio de la autoestima nos lo brincamos porque, bueno, simplemente nos centramos en esta partecita. La autoestima, no me voy a detener a explicar qué es, ustedes ya lo conocen perfectamente, sin embargo es un elemento muy importante para tener en cuenta en la forma en que solemos responder ante los conflictos. Es importantísimo para crear climas favorables en el aula el poder trabajar también la autoestima de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando una persona se desprecia o no se valora, no se reconoce como persona importante, si cree que los demás saben y ella no, no se sabe valorar simplemente, ¿cómo reacciona ante los conflictos? Pues generalmente lo va a hacer con violencia, porque no tiene otra manera de encararlos, porque siente que no tiene elementos, o sea, tiene una visión distorsionada de sí misma y aunque ella esté bien, se percibe como muy mal, muy negativamente. ¿Y cómo responde a los conflictos? Pues o se somete o responde de manera violenta y no queremos ni lo uno ni lo otro. Pero también suele suceder lo contrario, una persona que tiene una autoestima por los cielos, que está también fuera totalmente de la realidad, que se concibe como que el que sabe, el que puede, el que siempre está bien, todos los demás están mal. Esa es otra visión distorsionada también de la realidad. ¿Y qué pasa con esas personas? Ante un conflicto, pues se imponen por la fuerza, son las que quieren dominar y quieren resolver el conflicto como ella dice. Entonces, bueno, es otra visión también distorsionada de sí mismo, medio chusca, pero suele ser real. Y bueno, entonces, bueno, lo que necesitamos es una autoestima equilibrada. No nos detenemos ya en esta parte para poder concluir con esto del clima escolar y la construcción de cultura de paz. Nos dice Elena Marín, una investigadora y catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, en el prólogo de este libro que cito aquí, nos dice que todos los estudios sobre calidad de la enseñanza y eficacia en el aula ponen de manifiesto que un requisito imprescindible para enseñar es precisamente conseguir un clima en la clase
que permita a los alumnos centrarse en el aprendizaje. ¿Cómo pueden centrarse en el aprendizaje alumnos que están siendo víctima de burlas o que están no pueden participar porque los otros ya lo callaron, que está temeroso de las amenazas? O sea, no puede haber un clima favorable para los aprendizajes. Por eso dice ella que todo el tiempo que se emplea en la escuela en enseñar a los alumnos y a las alumnas a comportarse de manera constructiva y solidaria y a organizarse socialmente desde que son pequeños, no solamente no es tiempo perdido, sino que además constituye un requisito para poder enseñar y aprender. Lo que les decía hace rato, no se trata de elegir qué vamos a hacer, trabajar para favorecer un clima escolar positivo o vamos a trabajar para que los niños aprendan matemáticas y español. No, vamos a tener que construir las dos cosas al mismo tiempo, porque sin este clima no se dan entonces los aprendizajes. Y bueno, con esto concluiría la participación. Muchas gracias.